se requiere, porque una vez que uno promulga el decreto, tiene que tener la certeza de abonar ese importe. Claro, totalmente. O sea, y aparte, lastimosamente, y eso también tenemos que hablar, ¿verdad? Nosotros necesitamos cambiar la cultura de nuestro país. Nosotros necesitamos trabajar desde la prevención. Estas son ya acciones reactivas, Sí. acciones de atención integral, de restitución de derechos, pero nosotros necesitamos llegar antes y que esto no ocurra. Totalmente. Porque si no, cada vez vamos a necesitar más y más presupuesto para ir asistiendo a cada vez más niños, niñas, adolescentes, víctimas secundarias de feminicidio. Nosotros necesitamos que esto termine, se erradique, que la violencia contra la mujer se termine y que nosotros podamos ya invertir este dinero en otras cosas, en centros de atención a la primera infancia, en apoyo familiar, en otras cuestiones y no en esto. Totalmente. Ahora, viéndolo, sacando esta cuestión de las pensiones para los niños, ¿cuál es el abordaje que se hace, viceministro, desde el ministerio? Cuando hay un caso de feminicidio, hay un contexto en el cual están niños de por medio, hijos quizás de esa misma pareja. ¿Cómo se trabaja? ¿Interviene el Ministerio de la Niñez y cómo? Sí, nosotros tenemos un dispositivo de respuesta inmediata, que son los chalecos rojos, que también lo suelen ver en calle, ¿verdad? Sí, sí. Pero también tenemos un equipo de base allí que están, yo siempre le digo, es como el equipo SWAT del ministerio. O sea, cualquier hecho que se active en cualquier parte del país, automáticamente están relevando información, en contacto con los medios de prensa, en contacto con el Ministerio de la Defensa Pública, con el Ministerio Público, ¿verdad? Sí. En contacto con todos para articular y tener un panorama claro y rápidamente, con esa información, asistir a esos niños, niñas, adolescentes, a esas víctimas y ver qué necesita, qué requieren, cuáles son las medidas de protección. Se articula con la Defensa Pública, con el Ministerio Público, con el juzgado y eso es en automático, no solamente para los casos de feminicidio, sino también para los casos de abuso. Hoy tenemos un caso de abuso en San Pedro, por ejemplo, que es muy sonado, que está ahora está ahora en todos los medios. El equipo ya se puso en contacto, ya va a estar allí mañana también, o sea, yo mismo estoy en articulación con la fiscal adjunta, Alicia Saprissa. Vamos a tener novedades prontamente sobre ese caso también. Sí. No puedo nomás decir mayor información, pero sí es así, es en automático, se mueve todo lo que se tenga que mover, ¿verdad? Y esto no se detiene. Ahora, posterior a que ocurre, ya sabemos que hay una reacción lastimosamente, ¿verdad? Que sigue habiendo mayormente esa reacción, esa reactividad. Estaba leyendo nomás, de 563 huérfanos, 374 eran menores cuando ocurre el hecho. O sea, ahí hay un dato más fino todavía en el cual ustedes pueden trabajar, ¿verdad? Sí, el problema está en que lastimosamente mucha de esta información no está digitalizada. Entonces hay que revisar expediente por expediente a nivel físico, principalmente los más antiguos, ¿verdad? Entonces hay un trabajo también de interconectividad de datos, contraste, chequeo con las familias. O sea, hay un trabajo mucho más fino que ya lo estamos realizando. Pero obviamente, como es un trabajo más bien manual, ¿verdad? Va a llevar un tiempito, pero yo creo que ya lo terminaríamos en esta semana. Después de que ocurre un feminicidio y ustedes tienen el dato, bueno, murió María tenía 3 hijos. Posterior a eso, hay un seguimiento que se le da a ese niño. Consulto por qué, viceministro, desde esta perspectiva te hago la consulta. Hoy día ustedes tienen que hacer lo de la pensión para estos niños y es como tener que volver a buscarlos, quizás. Y muchos de estos feminicidios se dieron en contextos de una situación de vulnerabilidad social, económica. Se pierde el rastro de ese tipo de casos de niños que quizás después terminan, no sé, en situación de calle incluso. Sí, bueno, primeramente en los casos de feminicidio se da un fenómeno, ¿verdad?, de que nosotros, en virtud del seguimiento que tenemos de los últimos años, el 100% de los casos quedan bajo la protección de alguna familia ampliada, ya sea los abuelos, alguna tía, algún tío, ¿verdad? Pero casi no hay, o sea, no existe, no tenemos conocimiento, al menos nosotros, ¿verdad?, de todos los casos que damos seguimiento, de chicos que han quedado, no sé, y han tenido que ser remitidos a a una entidad de abrigo, a una familia acogedora, o hayan sido declarados en estado de adoptabilidad. No. Casi no. No hay luego, no hay luego, para empezar. O sea, eso ya es definitivo, ¿verdad? Tajante, somos tajantes con eso. Pero sí lo que pasa es que esa familia que recibe a ese chico, o a esos niños, en un proceso traumático, se ve afectada socioeconómicamente. Porque te vienen 2 o 3 niños de una vez para tu cuidado, tenés que tener colchones, camas, roperos, ropa, comida, atención psicológica, educación, salud.
Entonces, ese impacto económico es lo que nosotros también, independientemente de lo que estipuló esta ley a finales de 2024, nosotros ya estamos trabajando con esto en forma automática, prestando un apoyo monetario ya a algunas de las familias que estaban en situación de vulnerabilidad más grave. Pero se les pierde el dato en algunos casos, viceministro, o tienen forma de volver a encontrar a ese niño que quedó huérfano, por decirte, en el 2018, en el 2017, por ejemplo. Esos años sí es donde estamos haciendo el seguimiento, exactamente, así como dijiste. O sea, de los últimos años no, claro, pero de los años 7, 8, 9 años antes sí. Ahí sí hay que retomar fuertemente los lazos, el contacto con la familia y ver un poco la actualidad de esos chicos. Claro, totalmente. Bueno, queremos también ampliar esta charla en esta tarde-noche, por eso ya la queremos saludar también a Raquel Iglesias Fleitas. Ella es psicóloga experta en violencia intrafamiliar. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a usted por siempre considerar mi trabajo y tenerme en cuenta. Muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias realmente. ¿Desde qué mirada hay que abordar hoy día? Nos asustábamos tanto cuando al inicio de este año, nada más los primeros días, ya teníamos hasta la semana pasada 6 casos de feminicidio. ¿Cuál es la mirada actualmente que se tiene que tener para, como decía acá el viceministro, ellos están actuando y nos están contando de esa reacción, ¿verdad? Pero en la prevención... Sí, yo realmente veo que hay muchísimo trabajo muy interesante que hace el Ministerio de la Niñez. Sinceramente he visto que estaban inaugurando algunos lugares para la recreación de los chicos, donde pueden estar con la madre. Me parece que realmente interesantísimo y maravilloso el trabajo que siempre voy siguiendo. Sinceramente yo creo que, probablemente... Hay tantas cosas que abordar. Yo estuve también en el sector público, así que yo comprendo que tenemos como una avalancha todos los días de cuestiones y ocurre que hay cuestiones que requieren más estrategia, es decir, no estar con todo el día a día, con toda la velocidad de las cosas que te desbordan y no te da tiempo como para tener una mesa, ¿verdad? Un espacio en donde realmente se puede estudiar casi caso por caso. Claro. Porque en verdad que hay cuestiones generales que se repiten, pero también hay cuestiones muy particulares. Pero en la medida en que se haga el seguimiento a los casos y que haya un equipo estratégico, que creo que realmente también es necesario, entonces uno puede comprender en dónde está ocurriendo la falla. Por eso creo que esto realmente requiere como cuando tenés un enfermo, ¿verdad?, en terapia intensiva, ¿qué es lo que le haces a ese enfermo? Vos le estás midiendo, pero segundo a segundo, todo lo que está pasando con su organismo para procurar que vuelva otra vez a salir y a seguir vivo, ¿verdad? Y funcionando. Entonces, sinceramente para mí, el tema de la familia, y esa es la mirada que yo creo que hace falta poner más énfasis. Veo que hay un cierto énfasis, digamos, porque hay un trabajo que sí se articula, pero lo que sinceramente creo es que la unidad, ¿verdad?, célula básica social familia, esa es la que creo yo que está como, no se le está dando en forma total la mirada desde las instituciones. Cada institución tiene su responsabilidad por ley, pero creo que eso no obstaculiza a que pueda tener la mirada global de la familia comunidad. Por ejemplo, si tenemos un caso de feminicidio o violencia, que ahí voy, ¿cómo descubrí también yo esto, verdad? Porque en verdad todos siempre estamos con los feminicidios que impactan porque son terribles, ¿verdad? Claro. La forma, las consecuencias, ¿verdad? Entonces, por supuesto, pero haciendo la investigación de los casos, lo que me di cuenta es que todos los hechos, casi el 90%, para no decir 95%, de los casos feminicidios han sido parejas que estaban juntas, vivían o estaban en un proceso de separación o ya estaban hacía como 2 o 3 años, y eso fue un vínculo familiar. Eso antes fue una violencia familiar, que en muchos casos hubo denuncia o que la mujer nunca denunció. Claro. Pero en verdad era, ¿verdad?, una violencia familiar antes, hasta que se convirtió lamentablemente en un feminicidio. Claro. Nosotros tenemos en Paraguay más de 30.000 en promedio desde el 2010 más o menos está ese promedio de denuncias por violencia familiar, son datos oficiales de la Fiscalía, y eso no se está reduciendo. Cada año tenemos como en 3.000 que va aumentando. Ese seguimiento también hice. El año pasado más o menos. Estuvo así unos poquitos, ¿verdad? Felizmente. Sí. Claro. Pero ocurre que eso no disminuye. Pero también lo que no hay es una política que realmente enfoque a ese problema, porque ese es como una bomba de tiempo que está. Nosotros entonces tenemos 37.000 familias
que están con problemas reales porque denunciaron. Y al hacer una denuncia ya todo se descompuso. Porque realmente hay un conflicto enorme. Claro. Vos le imputan a alguien, le investigan a alguien, ¿verdad? Ya por más de que no avanza, la simple denuncia ya genera está. más crispación, ¿verdad? Eso no significa que, por supuesto, porque hay denuncias en las cuales hubo una agresión grave o una tentativa de feminicidio o un niño casi fue abusado o fue abusado una niña. Entonces se hace una denuncia. Entonces estoy hablando que esos son gravísimos, esos casos que llegan ahí. Y hay muchos otros casos que también están en un nivel probablemente grave, pero no llega a denunciarse. No se denuncia. O sea, la sociedad, ¿verdad?, está compuesta por las familias y donde aprendemos todo, en nuestra familia. También veo que se quiere, siempre se habla de que la educación es como la solución, pero mágica, ¿verdad? Pero tampoco, porque los maestros, ¿dónde están? Están en un núcleo familiar. ¿Acaso no tenemos maestros que también han tenido problemas serios, ¿verdad?, con cuestiones en el aula, Sí, claro. con sus alumnos? Violentos. Le he escuchado alguna vez al doctor en algún caso terrible. Claro que sí. Entonces, no hay una solución mágica, pero sí sabemos dónde está el problema. Sí. Lo que falta, yo creo, que es mirarle más al problema que se nota antes, o sea, que está antes, donde empieza todo, que es la familia. Entonces, volver a darle la importancia de vida, que ahí uno aprende, ahí vos tenés todo, o no tenés. O no tenés amor, ¿verdad? O tenés los cuidados, y tenés los ejemplos buenos o malos. Ese es para mí el núcleo que realmente donde hay que trabajar en la donde prevención. yo creo que se debe trabajar y se tiene que volver a hablar. Te voy a contar algo para después dar un poquito de tiempo otra vez para tus otras preguntas. Hace 2-3 días encontré en las redes que en Finlandia, que sabemos bien que es uno de los países en donde hay creo que todos quieren buscar, digamos, seguir a Finlandia en tema de educación. Estaban hablando de que quieren que se reduzca las horas de trabajo, los días de trabajo, para que los padres puedan estar con los hijos, porque ven que hay un problema enorme en el aula, que evidentemente es porque las horas que se pasan en la familia, con la familia, dijeron, no con mamá, no con papá solo, no en la familia hay un problema, y dijeron, tenemos que buscar la forma en que la familia pueda pasar más horas. Entonces es un país tan digamos, avanzado en todo lo que es educación, en muchas otras cosas. Y si ahí están ya poniendo la mirada, quiere decir que no estamos tan lejos, ¿verdad?, del camino que estamos tratando de ver que sea una salida a esta situación. Pero también, doctora, usted es doctora en psicología, estaba leyendo. También hay un problema, creo yo, que cada vez va haciéndonos temer más, que es cuando vemos hechos de feminicidios en los últimos tiempos, son personas muy jóvenes, son personas que orillan los 25, 26, 27, 28 años. Porque incluso en algunos casos no conforman ese núcleo familiar todavía, o sea, no son parejas que viven juntos, son personas muy jóvenes o son relaciones ocasionales. Igual hay esa relación en donde se vuelve de la toxicidad, se avanza a una cuestión mayor de violencia física, de agresiones y ya de muerte. Totalmente. Después. Ese caso que estamos viendo ahí, la imagen de María Fernanda, es un caso terrible. Ciertamente ellos eran jóvenes, no estaban conviviendo, pero tenían una relación entre ellos. Pero ¿y cómo se previenen en esos casos? Claro, pero ¿cuál familia tenían? Lo siento, pero tenemos que mencionar, porque fue tan público y ellos, el chico menor de edad, estaba bajo el resguardo de los padres, vivía con ellos. Ella también. ¿Acaso? Y ellos no buscaron ayuda de los padres. Ese caso yo seguí muy de cerca. ¿Hasta dónde el desenlace y quiénes fueron imputados? Porque justamente tuve en consideración que ellos solos buscaron arreglar toda esta cosa terrible que para ellos realmente era, por supuesto, una cosa terrible, ¿verdad? Este joven, y buscó ayuda en otra joven, y ellos, los tres, y no buscaron ayuda en la familia. Ninguno de ellos, al menos parecía eso. Ahora, si hubo familiares que también hayan conocido y buscaron la solución equivocadísima, ¿verdad? También es algo grave, porque quiere decir que los valores, ¿dónde están? ¿Verdad? La integridad. Cuando hablo yo de que tenemos que volver a poner la mirada en la familia, justamente estoy hablando que simplemente, ¿qué es lo que estoy queriendo decir cuando hablo de la familia? Y el amor, el respeto, los valores, eso es lo que realmente vemos que no hay. Porque la gente no toma compromiso. Tiene una situación con alguien, tiene con otra. Este joven, de este caso, María Fernanda, tuvo otra persona que también estaba esperando un bebé. Entonces ya no se tiene respeto a la vida, porque sacar la vida a alguien porque ya
no soporta que le maltraten, no hay respeto a la vida, todo vale. Yo creo que vivimos eso. Eso realmente creo que es lo que hay, ¿verdad? Cuando hablas de las parejas jóvenes, no viven juntos, pero son novios, ¿verdad? Pero la familia que tuvieron, Claro. ¿entendés? Los modelos que tuvieron, los valores que le dieron. Sí. Y también no se puede dejar de lado, claro, el concepto que se tenga, que tenga el hombre y la mujer. Claro que no, ¿verdad? Que es un objeto, por eso tengo uno, tengo otro. Pero también las chicas hoy en día tienen mucha libertad y ellas también tienen ese pensamiento. Y cuando de repente ellas tienen ese pensamiento y ya le dicen, bueno, basta, no puedo seguir contigo. Y sí, y después tiene otra nueva relación, justamente que no está allí, mal. claro, y allí el hombre, porque no permite que ella también elija tener una nueva relación como a veces él ya tiene. Claro. Pero cuando ella decide tener una nueva, él la busca Para matar. claro. Claro. Volvemos a reencauzarnos. Realmente el tema feminicidios, violencia Sí. es muy, muy amplio, pero quiero volver a reencauzarnos más también, doctora, Sí. con tu presencia, lo que tiene que ver con esto, lo que estábamos hablando ya también. Niños, niñas que Sí. quedan huérfanos, y ahí volvemos a la raíz que usted nos decía, la familia. Cómo trabajar con esos niños, no solo para prevenir los hechos que pueden terminar en este desenlace tan pero tan doloroso como es la muerte, sino también en el después. ¿Cómo se trabaja con esos niños que Sí. han sido incluso Testigos. testigos de la muerte de su madre, por ejemplo? Eso no es un mundo, ¿verdad?, de trabajo con toda seguridad. Porque que un chico menor, ¿verdad?, a veces hay niñitos de 5, de 7, de 9, que inclusive ellos fueron agredidos por ese hombre. Hace unos días teníamos el caso El de chico. San Lorenzo. Así fue. Él fue a buscar auxilio Y él- también estaba herido Por por eso. su propio padre, Sí. su papá biológico, ¿verdad? Claro. Entonces, yo sinceramente creo que en verdad hay muchísimos casos. Esto estamos hablando de los casos que ya terminaron en esto, pero hablando, las instituciones también están desbordadas, porque reciben los otros que no salen a la luz. La denuncia, ¿verdad?, otros que no salen a la luz, Sí, como sí, esto. sí. O sea, en verdad hay demasiado. Yo creo mucho en el trabajo, sinceramente, integral, ¿verdad?, de todos, no solamente las instituciones públicas, porque eso es un error también. Sí, creo con toda sinceridad, conste que yo estuve adentro, pero también mirando afuera, y puedo decir, nosotros equivocadamente creemos que hay cosas que como que mágicamente las instituciones tienen que resolver, porque hay leyes, pero ocurre que las leyes no resuelven los problemas. Ese ya es el último nivel que no debemos querer llegar. Por eso es que creo que la institución es el último recurso, en verdad, antes. Y hay algo que también quiero involucrar, que no sé, que se ha desechado también, sinceramente, dentro, en la comunidad educativa, prefiero decir, que antes que la educación. Sí. Porque ahí entran los profesores, los padres, las comisiones de padres, Claro. entran todos, ¿verdad? Los alumnos más grandes, ¿verdad? Entonces, psicólogos del colegio, a veces quizás ex padres que están asociados, ¿verdad? Y que le importa el colegio, ¿verdad? Y quiere que su institución siga teniendo el prestigio, etcétera. Entonces, todos ellos pueden, también a la iglesia. Y eso de repente dejamos como algo así, no sé, que no queremos hablar, ¿verdad? Pero, ¿y por qué hablar de ello? Ciertamente también hay líderes, ¿verdad?, responsables de las congregaciones en general, Sí. que han tenido casos donde han sido denunciados y han sido condenados. Sí. Pero en todas partes vamos a encontrar eso, ¿verdad? En todos. Pero se pierde la confianza para Se acudir en pierde. esos casos. Pero ¿verdad? en todos vamos a perder Sí. entonces. Porque también, no voy a citar, pero organismos públicos también han tenido problemas con este tema de violencia y han terminado con la vida de sus parejas. Claro. ¿Verdad? Entonces no vamos a confiar, igual seguimos confiando. ¿Sabes por qué? Porque no podemos globalizar, no podemos generalizar. O sea, no todos, así como no todos los hombres son violentos, hay algunos hombres violentos. ¿Entendés? No todos son los violentos. Hay muchos hombres que ya no viven juntos, dicen ya no queremos vivir, ya no podemos vivir juntos, termina la relación, siguen súper bien y le cuidan súper bien a sus hijos. Con la pareja que ya no es su pareja, Sí. tiene otra familia, ella también, y bueno, llevan adelante una vida, ¿verdad?, respetuosa. Por eso es que no todos los hombres son. Lastimosamente hay muchos que son, Sí. ¿verdad? Muchos y muy violentos y hasta este punto de quitarle la vida. Y después, creo que sí es importante el tema de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es un freno moral. Porque nosotros no podemos negar que somos un país cristiano. O sea, somos,
¿verdad? La gente tiene como una inclinación, ¿verdad?, a buscar algo. Y el ser humano, en verdad te digo, algo espiritual siempre busca. No importa cómo se llame esa herramienta espiritual que busca, pero de verdad te digo, y eso está demostrado, inclusive en las universidades más prestigiosas hablan de espiritualidad. Sí. Son recursos, herramientas, ¿verdad?, que también ayuda al ser humano, ¿entendés? En su vida personal, en su relación, en la convivencia, y a veces en los momentos más críticos de la vida, lo último que te viene a la mente es eso. Creo nomás que toda la sociedad debe trabajar junta, ¿entendés? Sí. Sinceramente. Tengo una consulta para ambos también. ¿Cómo se trabaja con los niños que han sido víctimas colaterales? Usted usa otra palabra. Víctimas secundarias. Víctimas secundarias, sí. De estos casos, para que ellos, una vez lleguen a la vida adulta, o no repitan patrones violentos. Claro. O que no vuelvan a ser víctimas también, normalizando lo que les ocurrió en el pasado a sus padres. Sí, eso trabajamos con el sistema de salud a través de una atención psicológica y psiquiátrica, ¿verdad? Importantísimo eso es fundamental, porque ese es el primer paso para la restitución de derechos. ¿Qué implica la restitución de derechos? Implica, dentro de lo que es proseguir la educación, tener acceso a la salud, tener acceso a la identidad, tener acceso a la recreación, implica también superar ese trauma, o por lo menos, si no se puede superar, convivir con ese trauma en forma sana, ¿verdad? Porque es un trauma que se lleva muchas veces hasta de por vida. Por eso. Entonces, en este último caso, por ejemplo, hubo un chiquito que hasta él le agredió a la persona que se suicidó, él le agredió porque después se hizo la autopsia del feminicida y tenía él heridas post-mortem. Claro, sí. O sea, uno se ve, entonces son hechos muy desgarradores, muy trágicos, que tienen que tener toda la artillería estatal y toda la artillería en todos los ámbitos, ¿verdad? Y eso articulamos con salud pública. Y agrego algo más. Muchos casos quizás no repitan esos patrones, pero también hay un temor de que ese niño, esa niña nunca pueda ser o nunca pueda desenvolverse socialmente como uno desearía, ¿verdad? Y esos son ya, acá la doctora te va a decir, son los riesgos ya del tratamiento, depende de las reacciones, cómo la persona se somete a ese tratamiento, ¿verdad?, ya a lo largo de los años. Pero lo que nosotros no podemos hacer es privarle de esa posibilidad, que tenga acceso a ese servicio de salud. ¿Y la atención psicológica es gratuita? Sí, se articula con el sistema de salud, ¿verdad?, público, pero también en los casos en que nosotros estamos apoyando económicamente, también permitimos que a través de ese apoyo económico se contrate seguro médico privado. Entonces ahí se accede a eso, porque, no sé, por ejemplo, en una localidad lejana hay un psicólogo privado, pero no hay un psicólogo público. Entonces, ver eso para canalizar también a través del sistema privado. ¿Y el Ministerio de la Niñez tiene atención psicológica propia? Nosotros tenemos un equipo técnico conformado por trabajadores sociales, psicólogos, abogados, ¿verdad? Sí. Pero nosotros el tratamiento de psicología, psicoterapia. De la psicoterapia no lo realizamos. Ok. Eso lo hace porque eso tiene que ser descentralizado. Sí. Nosotros tenemos nuestro equipo mayormente centralizado en Asunción. Tenemos el equipo técnico más limitado, como para las operaciones logísticas, como para las cuestiones más puntuales, ¿verdad? Pero para esa cuestión del seguimiento, para esta cuestión ya de largo plazo, eso ya lo trabajamos con el sistema de salud. Ok. Doctora, ¿cómo se trabaja para no repetir esos patrones en los niños que quedaron? Y yo creo lo que dice claramente eso, hay que hacer un diagnóstico que es fundamental para saber cómo está esa criatura, y después hay que también cuidar a dónde le van a llevar. Porque la verdad que cuando hice también los seguimientos a todas las formas de violencia, a todas las denuncias, hay muchos niños que están en una situación de guarda y que otra vez entraron, es decir, tuvieron situación de denuncia en la familia donde estaban en guarda. Claro. Entonces, eso yo creo que, ay, Dios mío, no quiero ni imaginarme lo que es que vos te vas porque tuviste una situación traumática de cualquier tipo y de vuelta, y eso a veces quiere pasar, porque es como alguien vulnerable, pues. Sí. Entonces, de vuelta, yo creo que hay que ver muchísimo, que sea una familia que realmente esté bien consolidada, donde le van a amar y hacer un seguimiento. El colegio donde le van a llevar tiene que estar enterado de la situación. Ocurre que eso también pasa. A veces, bueno, es un nene que tiene problemas, ¿verdad? Entonces es un chico que tiene problemas y ya le anotan, a veces ya está por expulsarle, claro. Pero ahí, no por eso es el trabajo ese es el punto, doctora, que tocaste, ¿verdad? Cuando me dijiste vos,
el equipo técnico del ministerio, ¿qué hace? Bueno, nosotros fungimos de articuladores. Justamente sobre esos casos que están en territorio, hacemos los enlaces de verificación, seguimiento, acompañamiento Eso a la familia. Y ahí está un psicólogo, un trabajador social que entonces son dupla, ¿verdad? Entonces hacen el seguimiento, la articulación con la familia, se van a la escuela, hablan con la directora. Ese es el trabajo más fino, ¿verdad? Sí. Está pasando esto, aquello, tenemos esto. Falta alimentación en el hogar donde se van. Pues hay problemas económicos, eso también. Porque Claro, eso también es un por problema. supuesto, se pierde 2 ingresos económicos, papá y mamá. Y después Claro. entra en una tercera familia, entran 2 o 3 chicos. Sí. Pero supongamos, por ejemplo, viceministro, que usted dice, tratamos de llevarle a esa familia ampliada, ¿verdad? Abuela, pero si ustedes detectan que abuela es víctima de violencia de parte de abuelo también, ahí Claro, sí hay que totalmente. acudir a otra Por eso se articula con el Ministerio de la Defensa Pública, con un defensor público de niñez y adolescencia, que es el que otorga las medidas cautelares de protección. Entonces ahí eso va supeditado también a lo que se establezca el juzgado de niñez y adolescencia. O sea, hay muchos Claro, hay muchos organismos que están mirando, ¿verdad? Pero también nosotros aprendimos con la práctica de que se necesita, o sea, el Ministerio de la Niñez cumple un rol muy importante de ser como el articulador de todo y que están con una mirada también muy cercana. Y ese rol lo estamos cumpliendo, Eso está muy estamos bien. buscando. Eso está muy bien. Pero, y también ahí yo te hago una pregunta. Yo sí que te quiero hacer una pregunta, doctora, ¿verdad? Estamos hablando mucho con el ministro Walter Gutiérrez, el ministro de la Niñez, ¿verdad? Somos abogados nosotros y también tenemos el equipo técnico, pero una cuestión es que estamos hablando de la inteligencia emocional para los chicos, Claro. ¿verdad? Y de cómo también podemos cambiar, porque es cierto, estamos trabajando con los chicos, ¿verdad? Estamos trabajando con el Ministerio de Educación, estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer, con la ministra Alicia Pomata, estamos trabajando con los viejos sin violencia, ¿verdad? Pero ¿cómo le cambiamos el chip a esos adultos que ya crecieron así y ya tienen Y eso esas que hablabas, cuestiones? esa herramienta, por eso yo creo mucho, y ahí voy a rebobinar la pregunta que me decías vos, ¿verdad? Porque que le decías a él, estábamos trabajando todo esto que estamos hablando, que lo que él hablaba, que es súper importante y que veo que está realmente es tremendo, pero hace falta hacer todo esto, pero todo es post, ¿verdad? Ya es después, no el antes. Eso que vos estás hablando, yo creo que es fundamental trabajar con los varones que están en una situación de denuncia, ¿verdad? Uno. Entonces trabajar con ellos para que no lleguen al nivel justamente de que tengan que perder su trabajo o llegar a lo Manejar su peor. emoción, Eso es ¿verdad? uno, claro, porque acá realmente es habilidades emocionales, de convivencia, de conflictos, de manejo de conflictos. Eso pero antes de eso, por eso quiero hacer énfasis en el antes ahora. Sí. Porque de vuelta nos atrapa la situación que ya está. Pero en el antes no pensamos. Todo esto, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer un trabajo gigante, así como se hace tanto esfuerzo para tener los presupuestos y tener nuevos locales o nuevos proyectos de ley que llevan horas de trabajo, años y mucha gente y mucho dinero muchas veces y lograr una nueva ley para estos temas. Pero ese mismo esfuerzo yo creo que hace falta hacer para la prevención, para trabajar con decir basta, vamos a tener una sociedad en donde haya otra vez respeto, donde voy a lo mismo. Claro. Por eso que yo creo que eso es lo que falta. Las campañas tienen que ser para que Prevenir. no lleguemos a esto, que tengamos familias donde se respetan. A mí, a mí Claro. se me ocurre, no sé si estoy pensando algún disparate, ¿verdad? Perdona a la audiencia, ¿verdad? Pero porque estamos hablando, nosotros con niños nos enfocamos, claro. pero este para adultos, varones adultos, ¿verdad? Sí. No sé si hasta habilitar un call center de urgencia, o sea, vos estás con mucha ira, con una crisis de ira, llamás y después tenés un lugar de salud mental al cual vos acudís a hacer psicoterapia, ¿verdad? Pero el violento no llama, el violento normaliza su violencia. Y por eso, también, por eso tiene que ser una campaña Por eso comunicacional hablo fuerte. del pre. Tiene Por que eso ser es el una pre lo que campaña importa. comunicacional fuerte. Sí. Un ratito, tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a estar hablando también justamente de esa prevención, de esa mirada desde el punto de vista, ¿por qué no también del agresor, no solo de las víctimas? Exactamente. Y de las víctimas colaterales. Breve pausa, les pido, vamos y ya venimos. 19
9:44 continuamos en este último tramo del programa. Queremos seguir hablando un poco y abordar también esa situación de la prevención, cómo evitar llegar a hechos de violencia que terminan en feminicidios o en homicidios dentro del contexto familiar, con niños que quedan en muchos casos huérfanos o, por un lado, pierden a mamá, pero papá va a la cárcel también y se genera un problema enorme, no solamente familiar, social también. ¿Cómo se trabaja la prevención? Usted me hablaba, doctora, y usted ha tenido la posibilidad de crear todo un libro, 10 cuestiones también que se tienen en cuenta, serían factores de riesgo en el caso de violencia familiar. Sí. Bueno, yo creo mucho en que cuando se llega a un nivel de denuncia, las herramientas que tengas para evaluar el peligro que corre esa víctima que se atrevió y se animó a irse, ¿verdad? Hacer la denuncia es muy valioso. Ese es un paso muy importante que hay que ayudarle a esa gente que ya se fue, porque cuando llega a ese nivel es porque realmente ya está pasando un montón de cosas. Entonces ese es un momento clave que no se puede desperdiciar. Los que reciben la denuncia tienen que tomar en cuenta, pero para eso deben conocer, ¿verdad? Deben que saber exactamente, esta persona viene acá y saber qué nivel de peligro está corriendo esta, que dice que viene de la familia, hay feminicidio, ¿será que esta no va a ser mi próxima candidata? Eso, o sea, esas son las cosas que hay que pensar y enseñarle a los del sector público, que son los que más reciben esta denuncia, esto. Pero ¿cuáles son esos factores? Y los factores son que está siempre, y eso salió en una investigación de más de 200 casos, y te digo que en el 2022 terminé, y los casos que se van dando, yo sigo aplicando eso, y me dan claramente que estaba en un nivel muy alto de riesgo. Y estos casos que vimos que terminaron. Claro, y lo que famosamente, perdón, no, lo que famosamente hoy en día entre los jóvenes se dice las red flags, las banderas rojas. Exacto. Eso que hay que tener en cuenta. Y son 10, es el celo extremo, ya te está pidiendo que le muestre dónde está, con quién, mandame tu ubicación, le revisa la cartera, ¿verdad? Ya no le gusta que vaya a trabajar o no se vista de una cierta manera. Esas son pequeñas cositas. Bueno, después hay una violencia que ya va, ¿verdad?, en aumento, le grita, después ya de repente se empujan, los dos de repente tienen como que esa forma, ¿verdad?, de administrar sus problemas, ¿verdad? Ambos, y ella acepta que le empuje y ella también a veces le empuja, ¿verdad? Y están así como un estilo de comunicación que tienen cuando hay un problema o se dicen o se piden algún tipo de explicaciones, ¿verdad? Claro. En verdad es una falta de saber dialogar. Tercero, ya va un aumento esto, hay una vida de violencia instalada, a veces ella denuncia y a veces no denuncia. Después se pasa a otra cuestión, va creciendo esto y de repente, a ver, este hombre tiene antecedentes, ya éralo así con otras, ¿verdad? Y entonces tiene antecedentes, y a ver, parece que no es, ¿verdad?, posible, pero cuando hay un antecedente también de otros delitos es muy peligroso. Cuando hay usuario de sustancias de cualquier tipo, hasta del alcohol, abusando de ello, y ahí vamos a los jóvenes. Esos jóvenes que hemos visto últimamente, casi todos eran usuarios de sustancias y no permitidas, sobre todo. ¿Entiendes? Entonces, estas son disparadores. No es la causa por la cual ellos están, sino que si ya viven así, ¿verdad?, no saben administrar sus conflictos, no saben dialogar en el problema, y encima hay un disparador de la violencia que alguien ya tiene, que es el abuso de sustancias de cualquier tipo. Esa persona pierde todos sus frenos, ¿verdad?, y entonces está totalmente desinhibido, y esa ira, ¿verdad?, porque tiene ira y enojo en un momento de conflicto, obviamente se va a desatar y se puede llegar a desatar la peor forma, más cuando hay un aumento ya creciente, y esos factores están ahí. Luego, imagínate que a veces hay casos que tienen hasta homicidios antecedentes y vive con una persona y vive en una vida de violencia. Por otro lado, ya la amenaza o es desafiante de la ley, ¿en qué sentido? De la norma. Y tiene una orden de exclusión, ella ya le denunció, tiene una orden de exclusión o una orden de alejamiento y él no acepta. Y le busca por todas partes, le manda mensajes o le busca en la casa, en el camino del trabajo. Esa es otra bandera roja, gravísima y muy peligrosa. Y luego ponerle que ella la amenaza si no vuelven juntos, o si ella vaya a denunciarle o le va a dejar, le habla bien, le dice, ¿sabe que yo no quiero vivir más así? Y él le dice, bueno, vos te vas y ya sabes lo que te espera. O esa situación pasivo-agresiva también. Claro, y por último, si el hombre además es alguien que porta armas, usa armas, suele tener armas, o su trabajo es de eso, y él tiene una característica de ser un hombre violento, que esta persona va a saber, ¿sabes qué? Obviamente, la persona que se va a denunciar es la que siente su miedo, el peligro, y por eso va a denunciar. Y por último, este trabajo de investigación, ¿verdad?, y este cuestionario del riesgo de vida de la mujer, ¿quién mejor que una misma evaluarse? ¿Quién mejor que vos misma saber qué
en qué nivel de riesgo estás y pensando bien, esto tiene esto, cuando ya estás viviendo una situación así. Y este trabajo, lo que queremos lograr, y estamos ahí, y yo estoy segura que se va a lograr, pasar a un nivel de digital, digamos, o sea, que se convierta en una, ya hay una conversación muy avanzada y creo que se está logrando. No quiero nomás decir antes, Claro, pero sí, ¿verdad? Está todo y se va a convertir en una app que le va a ayudar a todos a tener en su celular y va a poder mirar, autoevaluarse. Y una cosa muy importante, doctor, que es lo más importante, porque esto queremos que sea una ayuda para todos. Va a poder la propia persona hacer su grupo de ayuda. Claro. Por eso digo, no vamos a tirarle ya más todo al sector público, sino que esta persona va a poder construir su equipo de ayuda, su comunidad de ayuda, su amiga allí o su mamá, lo que sea, que cuando tenga un problema grave, ¿verdad? Ella va a poder activar a esa comunidad de amistades y esa comunidad le va a poder ayudar muy prontamente. O sea, estamos tratando de descentralizar y no pensar solamente en el sector público, aunque finalmente el sector público es el que tiene toda la fuerza legal para trabajar y actuar sobre un hombre que está llegando a esos niveles. Así es. Así es, eso es. Queremos ir cerrando un poquito también. Viceministro, para cerrar, ¿qué hago yo si sé bien que hace unos años hay un niño que quedó huérfano como víctima de este tipo de casos y ahora mismo está volviendo a necesitar la ayuda del Ministerio de la Niñez? ¿Dónde llamo? ¿Qué hago como sociedad también? Sí, pueden llamar, ¿verdad? En el caso de que sepan, conozcan alguna situación de algún niño que se encuentre en situación de vulnerabilidad, que pasó por una situación o sea, que pasó por una situación de ser víctima secundaria de feminicidio, pueden llamar al 147-147, servicio Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Es un servicio gratuito, es un servicio las 24 horas del día, 147, y allí reportar la situación y el equipo técnico ya va a relevar la info y ya vamos a ponernos en contacto con esa familia. Bueno, viceministro, muchísimas gracias por venir. Le agradecemos de verdad. Gracias también, doctora, por su conocimiento, por venir. Gracias a vos y gracias a la audiencia. Y bueno, todos creo que queremos, ¿verdad? Realmente una sociedad más armónica. Totalmente. Gracias. Tenemos que hacer una breve pausa y ya venimos para el último tramo del programa.